A lo largo de la historia, las crónicas criminales nos han dejado historias que parecen sacadas de las pesadillas más oscuras. Sin embargo, pocas han sido tan inquietantes como la de Katherine Knight. En una tranquila comunidad rural de Australia, una serie de eventos horribles sacudieron a una nación entera, y la historia de Katherine Knight se convirtió en una advertencia para el mundo entero. En la sombra de un pequeño pueblo australiano se oculta una historia que supera la ficción más macabra. Una historia de amor, traición y un final tan grotesco que dejó a toda una nación en estado de shock. Esta es la historia de Katherine Knight, la primera mujer en Australia en ser sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Katherine Knight nació en 1955 en Tenterfield, un pequeño pueblo de Nueva Gales del Sur. Desde temprana edad su vida estuvo marcada por la violencia y el caos. Hija de un hogar disfuncional, Katherine creció con una visión distorsionada del amor y la familia. Un psicólogo criminalista analizó y dijo: los primeros años de vida de Katherine fueron decisivos para moldear su carácter. La exposición a un ambiente violento y la falta de una figura paterna estable contribuyeron a desarrollar en ella un comportamiento agresivo y trastornado. Su madre, Barbara Rowan, había estado casada con John Rowan, nacido en Escocia, y vivía con él en la pequeña ciudad de Aberdeen, en el Valle Hunter de Nueva Gales del Sur. Tuvieron 4 hijos antes de que Barbara iniciara una relación adúltera con Kenneth Knight, y amigo y compañero del trabajo de su entonces marido. La reacción local obligó a Barbara y a Ken a mudarse a Mori. Ninguno de sus hijos se fue con ella. Los 2 hijos mayores continuaron residiendo con su padre, y los 2 hijos menores fueron enviados a ser criados por una tía en Sydney. Barbara tuvo 4 hijos más con Ken, incluidas 2 niñas gemelas nacidas en 1955 en Tenterfield. Knight era una de estas hijas gemelas. En 1959, cuando Knight tenía 4 años, Jack Rowan murió y sus 2 hijos mayores que habían estado viviendo con él se mudaron con Barbara y Ken. Ken era un alcohólico violento que violaba a Barbara hasta 10 veces al día. Barbara a su vez solía contarle a sus hijas detalles íntimos de su vida sexual y cuánto odiaba el sexo y a los hombres. Más tarde, cuando Katherine Knight se quejó con su madre de que una de sus parejas quería que participara en un acto sexual que ella no quería realizar, Barbara, la madre, le dijo que lo aguantara y dejara de quejarse. Knight afirma que fue agredida, abusada con frecuencia por varios miembros de su familia, aunque no por su padre, lo que continuó hasta que cumplió 11 años. Aunque existen dudas sobre los detalles, los psiquiatras aceptan sus afirmaciones y los hechos han sido confirmados en gran medida por otros miembros de la familia. Aparte de su hermana gemela, la única persona con la que Katherine Knight era cercana era su tío, Oscar Knight, un campeón de equitación. Ella quedó devastada cuando él se quitó la vida en 1969 y sigue sosteniendo que su fantasma la visita. Cuando asistía a la escuela secundaria, Knight se convirtió en una solitaria y sus compañeros de clase la recuerdan como una matona que se paraba sobre los niños más pequeños. Atacó al menos a un niño en la escuela con un arma y una vez fue herida por un maestro, que posteriormente se descubrió que había actuado ella en defensa propia. Por el contrario, cuando no estaba furiosa, Knight era una estudiante modelo y a menudo ganaba premios por su buen comportamiento. Durante su adolescencia, Katherine desarrolló una obsesión poco común: los cuchillos. Trabajó en un matadero local donde adquirió habilidades en el manejo de estas herramientas, una habilidad que más tarde se tornaría mortal. A los 15 años, cuando dejó la escuela sin saber leer ni escribir,
consiguió un empleo como cortadora en una fábrica de ropa. 12 meses después se fue para empezar lo que ella misma llamaba el trabajo de sus sueños: cortar vísceras en el matadero local. Allí rápidamente fue ascendida a deshuesadora y le dieron su propio juego de cuchillos de carnicero. En casa los cuchillos estaban colgados sobre su cama, ya que Knight decía siempre estuvieran a mano si los necesitaba, un hábito que mantuvo hasta su encarcelamiento en todos los lugares donde vivió. Katherine tuvo varias relaciones a lo largo de su vida, todas ellas marcadas por la violencia. Su primera relación significativa fue con David Kellett, un hombre con problemas de alcoholismo que fue en muchas formas un igual para Katherine. Su matrimonio estuvo plagado de abusos físicos y psicológicos. Tan pronto se casaron, la madre de Katherine le dio un consejo a David Kellett y le dijo: será mejor que tengas cuidado con ella o te va a liquidar. Si la provocas de la forma incorrecta o haces algo incorrecto, estás totalmente fregado. Ni se te ocurra engañarla, te va a eliminar. Y era su madre la que hablaba. Me dijo que tenía algo suelto, le faltaba un tornillo en alguna parte. El matrimonio resultó particularmente violento y en una ocasión Knight, que estaba embarazada, quemó toda la ropa y los zapatos de Kellett antes de golpearlo en la nuca con un sartén, simplemente porque había llegado tarde a casa de una competición de dardos, tras haber llegado él a la final. Temiendo por su vida, Kellett huyó antes de desplomarse en la casa de un vecino y recibió tratamiento por una grave fractura de cráneo. La policía quiso acusar a Katherine Knight, pero ella cambió su comportamiento para congraciarse con Kellett y lo convenció de que retirara los cargos. En mayo de 1976, poco después del nacimiento de su primera hija, Melissa Ann, Kellett dejó a Knight por otra mujer y se mudó a Queensland, aparentemente incapaz de hacerle frente al abuso. Un amigo de David Kellett dijo: David siempre está cubierto de moretones. Katherine lo controlaba completamente, pero lo que más nos aterraba era su sonrisa fría cada vez que alguien intentaba intervenir. Después de una serie de relaciones fallidas, Katherine conoció a John Price, un hombre trabajador y respetado en su comunidad. Al principio su relación parecía como cualquier otra, pero pronto las señales de peligro comenzaron a emerger. Price era muy consciente de la reputación violenta de Katherine cuando ella se mudó a su casa en 1995. Sin embargo, a sus hijos les gustaba. Ganaba mucho dinero trabajando en las minas locales y aparte de las peleas violentas, al principio la vida era un ramo de rosas. En 1998, Katherine y Price se pelearon porque él se negó a casarse con ella. En represalia, ella grabó un video, artículos que él supuestamente había robado del trabajo y envió la cinta a su jefe. Aunque los artículos eran botiquines médicos vencidos que había recuperado del vertedero de la basura de la empresa, Price fue despedido del trabajo que había tenido durante 17 años. Ese mismo día la echó y ella regresó a su propia casa mientras la noticia de lo que había hecho Price se había extendido por toda la ciudad. Unos meses después, Price reinició la relación, aunque ahora se negó a permitirle mudarse con él. Las peleas se hicieron aún más frecuentes y la mayoría de sus amigos ya no querían tener nada que ver con él mientras permanecieran juntos. John Price pensó que conocía a Katherine, pero tras los momentos de felicidad, su vida se convirtió en una pesadilla. El 29 de febrero de 2000, Katherine tomó una decisión que sellaría su destino y el de Price para siempre. La noche del 29 de febrero, Katherine Knight ejecutó un plan tan retorcido que conmocionó a todo el país.
John Price fue brutalmente liquidado, pero lo que Katherine hizo después es algo que nadie podría haber imaginado. En febrero de 2000, una serie de agresiones a Price culminó con Katherine apuñalándolo en el pecho. Finalmente, harto, la echó de su casa. El 28 de febrero se detuvo en el Tribunal de Magistrados de Scone de camino al trabajo y sacó una orden de alejamiento en un intento de mantenerla alejada tanto de él como de sus hijos. Esa tarde Price les dijo a sus compañeros de trabajo que si no iba a trabajar al día siguiente sería porque Katherine lo había liquidado. A pesar de sus súplicas de que Price no volviera a casa, declaró que temía que Katherine eliminara a sus hijos si no lo hacía. Price llegó a casa y se encontró con que Katherine, aunque no estaba allí, había enviado a los niños a dormir a la casa de un amigo. Luego pasó la noche con sus vecinos antes de regresar a casa y acostarse a las 11 p.m. Ese mismo día Katherine se había comprado lencería negra nueva y había grabado un video a todos sus hijos mientras hacía comentarios que desde entonces se han interpretado como una voluntad grosera. Más tarde llegó a la casa de Price mientras él dormía y se sentó a mirar televisión durante unos minutos antes de ducharse. Luego despertó a Price y tuvieron relaciones, después de lo cual él se quedó dormido. A las 6 de la mañana del día siguiente, un vecino se preocupó porque el coche de Price seguía en entrada y cuando no llegó al trabajo, su empleador envió a un trabajador para ver qué pasaba. Tanto el vecino como el trabajador intentaron golpear la ventana del dormitorio de Price para despertarlo, pero alertaron a la policía después de notar sangre en la puerta principal. Al derribar la puerta trasera, la policía encontró el cuerpo de Price con Katherine en estado de coma por haber tomado una gran cantidad de pastillas. Ella había apuñalado a Price con un cuchillo de carnicero mientras dormía. Según la evidencia de sangre, se despertó e intentó encender la luz antes de intentar escapar, mientras Knight lo perseguía por la casa. Se las arregló para abrir la puerta principal y salir, pero se tambaleó hacia adentro o fue arrastrado de regreso al pasillo, donde finalmente murió después de desangrarse. Más tarde, Knight fue a Aberdeen y retiró $1,000 de la cuenta de Price en un cajero automático. La autopsia de Price reveló que había sido apuñalado al menos 37 veces, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, y que muchas de las heridas se habían extendido a órganos vitales. Varias horas después de que Price muriera, Katherine Knight lo desolló y colgó la piel de un gancho de carne en la arquitrabe de una puerta de la sala de estar. Luego decapitó a Price y cocinó parte de su cuerpo, sirviendo la carne con papas al horno, zanahorias, calabazas, remolachas, calabacín, repollo, calabaza amarilla y salsa en 2 platos en la mesa de cena, junto con notas al lado de cada plato, cada uno con el nombre de los hijos de Price. Ella se estaba preparando para servir parte de su cuerpo a sus hijos. Una tercera comida fue arrojada al césped trasero por razones desconocidas, y se especula que Katherine Knight había intentado comerla, pero no pudo. Esto se ha presentado en apoyo de su afirmación de que no tiene memoria del crimen. La cabeza de Price fue encontrada en una olla con verduras. La olla todavía estaba caliente, lo que indica que la cocción se había realizado temprano en la mañana. Cuando la policía llegó a la casa de John Price, quedaron horrorizados por la escena que encontraron. Katherine fue arrestada y durante su juicio los detalles de su crimen sacudieron a la nación. Nadie podía creer que una persona pudiera ser capaz de cometer tales atrocidades. El abogado dijo: Katherine Knight no mostró remordimiento alguno durante el juicio.
Los detalles del caso eran tan espeluznantes que incluso los miembros más endurecidos del tribunal quedaron profundamente afectados. El juicio de Katherine Knight fue rápido y contundente. Los detalles del crimen fueron tan espeluznantes que el jurado no dudó en su veredicto. Katherine Knight fue sentenciada a cadena perpetua, la primera mujer en Australia en recibir tal condena. Katherine Knight es hoy en día una de las criminales más infames de Australia. Cumple su condena en la prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Su caso sigue siendo un tema de estudio y reflexión, una historia que desafía la comprensión humana de la maldad. Katherine Knight permanece tras las rejas, su historia una advertencia de hasta dónde puede llevar la oscuridad del alma humana. Su caso sigue siendo uno de los más escalofriantes en la historia criminal, un recordatorio de que a veces la realidad supera la ficción. El caso de Katherine Knight es un recordatorio sombrío de la oscuridad que puede esconderse en las profundidades del alma humana. Es una historia que nos obliga a enfrentar las realidades más crudas de la naturaleza humana y a reflexionar sobre la importancia de la intervención temprana en situaciones de violencia doméstica.